Hola, hola. Queridos espectadores, bienvenidos una vez más a nuestro fascinante canal, donde siempre estamos dispuestos a sumergirnos en los misterios más intrigantes de la historia. Hoy, nos embarcaremos en un viaje increíblemente interesante al corazón de la Edad Media para explorar algunos de los rituales más extraños que, créanlo o no, cambiaron el mundo de formas que aún podemos ver y sentir hoy. Inicio del Renacimiento está llena de rituales y costumbres que a nosotros, en el siglo XXI, podrían parecernos simplemente extravagantes, incomprensibles o incluso un poco espeluznantes. Pero, en su contexto, estas prácticas eran una parte vital de la vida diaria y la cultura de las personas de aquel tiempo. Y muchas de ellas tuvieron consecuencias duraderas que han moldeado monasterios y sí, de todo eso hubo. Pero la vida en la Edad Media fue mucho más rica y compleja de lo que a menudo imaginamos. Las personas de aquel tiempo tenían sus propias creencias y formas de entender el mundo, y crearon rituales que reflejaban esas. Comenzamos nuestro viaje por los extraños rituales de la Edad Media con el juicio por combate, un método de resolución de conflictos que puede parecer sacado. Aquellos oscuros siglos, el juicio por combate era un ritual legal, un duelo judicial en el que dos partes enfrentadas en una disputa dirimían sus diferencias a través de la lucha física. La creencia subyacente era que Dios intervendría en la batalla para ayudar a la parte justa a ganar. Así, el resultado del combate se consideraba un veredicto divino, un juicio de Dios. El tribunal, si uno de los implicados no podía luchar, tenía el derecho de nombrar a un campeón que luchara en su lugar. Esto era especialmente común cuando una de las partes era una mujer, un anciano o alguien con alguna discapacidad. Una vez que se había acordado el combate, se fijaba una fecha y se preparaba un campo de batalla. Los combatientes podían luchar con una variedad de armas. De los combatientes no pudiera continuar o hasta que se pusiera el sol. Si al caer la noche aún no había un vencedor, se consideraba que Dios no había favorecido a ninguna de las partes y el juicio se declaraba en empate. Este ritual era un elemento tan arraigado en la sociedad medieval que incluso fue incorporado en la ley. Por ejemplo, en Inglaterra, el juicio por registrando casos aislados de juicio por combate, pero ¿qué significaba realmente para la sociedad medieval el juicio por combate? Más allá de la resolución de conflictos, este ritual reflejaba la profunda fe que se tenía en la intervención divina en los asuntos humanos. Además, era un reflejo de la importancia del honor y la valentía en una sociedad dominada por la guerra y el conflicto. Es fascinante, dando un giro desde las intrigantes ceremonias de la nobleza. Llegamos al ritual 2, el ordeal. Aterradoras de impartir justicia, el ordeal, en su esencia, era un juicio divino. Se creía que Dios juzgaría a la persona acusada a través de una serie de pruebas físicas extremadamente desafiantes y a menudo peligrosas. Las pruebas variaban, pero todas tenían un elemento común: el sufrimiento físico. Por ejemplo, el ordeal del agua caliente. ¿Recurrir a estos métodos tan bárbaros? Bueno, en esa época, la evidencia forense y las investigaciones detalladas no eran exactamente la norma, así que, en lugar de confiar en pruebas tangibles, la gente confiaba en lo divino para revelar la verdad. Podría parecer extraño para nosotros ahora, pero para ellos, el ordeal era la máxima prueba de inocencia o culpabilidad. Pero aquí está el giro. A pesar de lo que asegurarse de que las pruebas se llevaran a cabo de una manera que minimizara la posibilidad de daño permanente. Por ejemplo, los sacerdotes a veces enfriaban el agua del ordeal del agua caliente antes de que el acusado introdujera la mano. En cierto sentido, el ordeal era tanto un ritual religioso como un ritual judicial, aunque el ordeal pueda parecer una reliquia de un pasado brutal y supersticioso. Los primeros intentos de establecer un sistema de pruebas y evidencia, aunque en una forma que nos parece extraña y cruel, a medida que nuestras ideas sobre la justicia y la evidencia evolucionaron,
El ordeal desapareció gradualmente, siendo finalmente prohibido por la Iglesia en el siglo XIII. Así ahora nos adentramos en una práctica que cambió la cara del mundo durante la Edad Media, las peregrinaciones. Y la cultura de la época, y sus repercusiones aún se pueden sentir en la actualidad. Para entender las peregrinaciones, primero, debemos entender el profundo sentido de la religión en la vida de las personas. Durante la Edad Media, la religión no era solo una creencia, era un estilo de vida, una forma de entender el universo, y una guía para todas las decisiones importantes. El perdón de los pecados y buscar favores divinos, las personas de todas las esferas de la vida realizaban peregrinaciones, desde los reyes y los nobles, hasta los campesinos y los pobres. Estas peregrinaciones podían ser cortas, llevando a los peregrinos a santuarios locales, o largas, llevándoles a sitios sagrados en tierras lejanas. Los destinos más famosos eran Jerusalén, Roma. Difíciles, peligros y privaciones, sin embargo, se creía que estas dificultades eran una forma de penitencia, una oportunidad para purificar el alma y demostrar la devoción a Dios. Algunos peregrinos llevaban conchas de vieira, un símbolo de su viaje que aún se usa hoy en día, en el Camino de Santiago. Pero las peregrinaciones no solo fueron importantes desde el punto de vista religioso. Clases sociales, fomentando la interacción y el intercambio de ideas, además, contribuyeron al desarrollo de las infraestructuras, ya que se construyeron caminos, puentes e iglesias para facilitar el viaje de los peregrinos y, por supuesto, impulsaron la economía, ya que los peregrinos necesitaban alimentos, alojamiento y otros servicios durante su viaje. Las peregrinaciones también desempeñaron un papel en la expansión del... Ocupa la flagelación, una práctica que sin duda te hará estremecer. La flagelación era un ritual religioso de autoflagelación común en la Edad Media, especialmente entre los monjes y clérigos. Esta práctica consistía en golpearse a sí mismo con un látigo, una vara o cualquier otro instrumento con el fin de infligirse dolor físico como una forma de penitencia por los pecados cometidos. A propósito, bueno, en aquellos tiempos se creía firmemente que el sufrimiento físico podía purificar el alma y acercar a la persona a Dios. El acto de flagelarse a uno mismo era a menudo un espectáculo público. Los penitentes, vestidos con túnicas blancas, se reunían en las iglesias y mientras recitaban salmos y oraciones, se golpeaban la espalda desnuda con látigos hechos de cuerdas. Expiación de sus pecados. El fervor por la flagelación llegó a su apogeo en el siglo XIII. Durante la devastadora epidemia de la peste negra, muchos creían que la enfermedad era un castigo divino, y la flagelación se convirtió en una forma popular de implorar la misericordia de Dios. Los flagelantes, como se les conocía, recorrían ciudades y pueblos, llevando a cabo sus rituales de autoflagelación en las plazas. Brutal e inhumana. En aquel entonces, la flagelación tenía un sentido profundo de expiación y purificación, y marcó de manera significativa la forma en que la gente de la Edad Media entendía y practicaba su fe. Pero ¿cómo llegó a su fin este extraño ritual? La Iglesia comenzó a preocuparse por el creciente poder e influencia de los flagelantes, y en el siglo XIV, el Papa Clemente VI vio la práctica. Aquellos que continuaron flagelando en nuestro viaje a través de los rituales más extraños de la Edad Media, llegamos a nuestro quinto ritual, la caza de brujas. Ahora, este puede parecer un evento trágico más que un ritual, y en muchos aspectos lo es, pero también. De la historia de la Edad Media, la caza de brujas se refiere a la persecución y ejecución de personas, en su mayoría mujeres, acusadas de brujería. Este fenómeno se extendió por toda Europa y América. Durante la Edad Media, llegó a su apogeo en el siglo XVI. La brujería era considerada una herejía, un crimen contra Dios y la Iglesia. La gente creía que las brujas habían hecho un pacto con el diablo. ¿Cómo se llevaba a cabo la caza de brujas? Bueno, todo comenzaba con acusaciones, a menudo basadas en chismes y sospechas. Los acusados eran sometidos a pruebas de brujería,
que a menudo eran tan absurdas como inhumanas. Por ejemplo, se ataba a la acusada y se la arrojaba al agua. Si flotaba, era considerada bruja. Si se hundía, era inocente. Claramente, estas pruebas estaban diseñadas a torturas insoportables hasta que confesara sus crímenes. Finalmente, las brujas condenadas eran quemadas en la hoguera, en una macabra ceremonia pública. La caza de brujas es un oscuro recordatorio de cómo el miedo y la superstición pueden llevar a la humanidad a cometer actos de violencia y crueldad. Pero también es un testimonio de la resistencia de las mujeres. Preguntarte, ¿cómo cambió el mundo esta caza de brujas? No, the Bible does not mention the word yoga. Yoga is a physical, mental, and spiritual practice that originated in ancient India. The Bible, however, does provide principles and guidance for a Christian's life, which include honoring God with our bodies and focusing our minds on whatever is true. Is a personal decision and not specifically addressed in the Bible.